¿Alguna vez has imaginado un avión que desaparece de los cielos sin dejar rastro y, 35 años después, reaparece intacto, como si el tiempo nunca hubiera pasado? Suena como el argumento de una película, pero esta extraña historia realmente sucedió. El vuelo Santiago 513 despegó como cualquier otro, pero el destino le reservaba un misterio único. ¿Qué pasó en ese intervalo de tiempo? ¿Por qué todos los pasajeros estaban muertos, pero sin signos de descomposición? Hoy profundizarás en este enigma de la historia, donde cada detalle es más sorprendente que el anterior. Prepárate para descubrir secretos que el gobierno no quiere que sepas y explora teorías que desafían las leyes de la física. ¿Estás listo para desentrañar el misterio? En una mañana cualquiera de 1954, el vuelo 513 de Santiago despegó como cualquier otro. A bordo, pasajeros y tripulación despreocupados realizando sus rutinas. Lo que no sabían era que estaban a punto de convertirse en protagonistas de uno de los mayores enigmas de la historia. El despegue fue tranquilo, el cielo estaba despejado, pero en algún momento del viaje, el avión simplemente desapareció del radar, sin previo aviso, sin señal de socorro. Es un misterio de la historia que deja a todos perplejos hasta el día de hoy. Durante años, las familias de los pasajeros esperaron ansiosamente noticias. Era como si el vuelo nunca hubiera existido. No hay restos, ni pistas, solo silencio. Fue una espera agonizante que duró 3 décadas y media, hasta que sucedió lo increíble. 35 años después, el mismo avión que había desaparecido reapareció, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Pero el misterio de la historia no hizo más que profundizarse. ¿Cómo es posible que un avión desaparezca durante tanto tiempo y regrese sin explicación? El reencuentro fue impactante. Cuando las autoridades finalmente abrieron las puertas del avión, esperaban encontrar respuestas, pero lo que vieron solo generó más preguntas. Todos a bordo estaban muertos, sentados en sus asientos, como si el tiempo no los hubiera tocado. Ningún signo de lucha, ningún rastro de descomposición. La escena parecía sacada de una película de ciencia ficción. El enigma de la historia apenas comenzaba a revelarse, pero sin conclusiones claras. Este misterio de la historia cautiva no solo por la imposibilidad de los hechos, sino también por el profundo sentimiento de incomprensión que conlleva. ¿Cómo puede un avión simplemente desaparecer durante décadas y regresar intacto? La ciencia busca respuestas, pero a veces no todos los fenómenos tienen una explicación inmediata. Y con eso, el misterio que rodea a Santiago 513 solo se intensifica, llevándonos a cuestionar los límites del tiempo, la realidad y lo desconocido. El vuelo Santiago 513 partió sin grandes expectativas. Fue solo uno entre muchos otros, siguiendo una ruta común para la época. La aerolínea responsable, respetada y con amplia experiencia, tenía plena confianza en el éxito de aquel viaje. La tripulación, formada por profesionales altamente capacitados, realizó sus tareas con la precisión de quien ya había recorrido esa ruta en innumerables ocasiones. Los pasajeros, por su parte, estaban tranquilos imaginando que llegarían a sus destinos en unas horas. Fue un vuelo cualquiera, que escondía en su normalidad el inicio de uno de los mayores enigmas de la historia. Los pasajeros del Santiago 513 fueron una muestra de la diversidad de un típico viaje aéreo. Entre ellos, familias que viajan de vacaciones, empresarios, jóvenes estudiantes, todos con sus historias y planes. Lo curioso, sin embargo, es que estas personas, en su mayoría desconocidas, quedarían eternamente conectadas por un misterio en la historia que nunca tendría respuesta. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué esperabas de ese día? Preguntas que, hasta el día de hoy, resuenan en la mente de quienes buscan comprender qué sucedió realmente. Por mucho que el vuelo pareciera rutinario, había algo que lo separaba del resto. Poco después del despegue, las comunicaciones empezaron a fallar.
Los informes afirman que los radares perdieron contacto con la aeronave de forma repentina e inexplicable. No hubo tiempo para mensajes de emergencia ni señales de advertencia. Fue como si Santiago 513 simplemente hubiera desaparecido en una fracción de segundo. Un vuelo que empezó como cualquier otro se sumó ahora a la lista de los mayores misterios de la aviación. Lo que se esperaba que fuera un viaje tranquilo, pronto se convirtió en una incógnita, un enigma que aún hoy desafía a expertos e historiadores. ¿Cómo desaparece un vuelo comercial sin dejar rastro? ¿Cuál fue el momento exacto en que algo salió mal? Y, más importante aún, ¿cómo podría algo tan rutinario convertirse en el escenario de un misterio que ha persistido durante décadas? Preguntas que nos llevan a profundizar aún más en la noche de la desaparición. Esa noche parecía prometedora para los pilotos del Santiago 513. El cielo estaba despejado y las condiciones climáticas eran perfectas para un vuelo tranquilo. Sin embargo, como tantas historias misteriosas de la historia, las primeras señales de que algo anda mal no siempre son obvias. Las comunicaciones funcionaron bien hasta el momento en que, sin explicación alguna, los radares dejaron de captar el avión. No hubo ninguna palabra de advertencia, ni indicación de que el vuelo estuviera en problemas. Y así fue como Santiago 513 desapareció, dejando un vacío en el cielo y un sinfín de preguntas en la tierra. Nunca se culpó a las condiciones climáticas. No hubo tormentas, fuertes vientos ni turbulencias que pudieran justificar lo ocurrido. Los sistemas de navegación tampoco presentaban fallos aparentes antes de la desaparición. Es como si, en un abrir y cerrar de ojos, el avión hubiera atravesado una barrera invisible, desapareciendo de todos los sistemas de control aéreo. Este es el tipo de acertijo narrativo que provoca la imaginación de cualquier investigador, obligándonos a considerar posibilidades más allá del alcance de la lógica. Lo que hace que esta noche sea aún más intrigante es la falta de respuestas. Hubo una intensa búsqueda de escombros o señales de vida, pero no se encontró nada. La desesperación de los rescatistas y el desconcierto de las autoridades no hicieron más que aumentar a medida que las horas se convirtieron en días y los días en años. El vuelo Santiago 513 parecía haber sido tragado por el propio cielo, como tantos otros misterios de la historia que desafían las leyes de la física y la realidad. Y así, la noche de la desaparición se convirtió en una de las mayores incógnitas de la aviación mundial. La ausencia de pistas, la falta de explicaciones y la desaparición total de la aeronave dejaron un reguero de dudas y teorías que persisten hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible que algo tan grande, tan presente, simplemente deje de existir? Lo que pasó esa noche sigue siendo un misterio, pero las respuestas, si existen, pueden estar relacionadas con la impactante reaparición de Santiago 513, 35 años después. Habían pasado 35 años desde la desaparición de Santiago 513. Los recuerdos de aquel vuelo, que alguna vez dominaron los titulares, ahora se habían desvanecido. Las familias continuaron con sus vidas, resignadas a la pérdida, y el mundo parecía haber aceptado que nunca sabría lo que realmente pasó. Hasta que de forma totalmente inesperada, sucedió lo imposible. Un día cualquiera de 1989, Santiago 513 reapareció en los cielos, acercándose a un aeropuerto, como si nunca hubiera dejado de existir. El misterio de la historia ganó un nuevo e impactante capítulo. Los controladores de vuelo, acostumbrados a la rutina, apenas podían creer lo que veían en sus radares. Un avión que no debería estar allí, que no estaba registrado en ningún plan de vuelo, estaba a punto de aterrizar. El asombro inicial rápidamente dio paso a la acción. Las autoridades se apresuraron a organizar el desembarco e intentar comprender qué estaba pasando. Santiago 513 aterrizó suavemente, silenciosamente, como si para él no hubiera pasado el tiempo.
Los ojos incrédulos de los empleados del aeropuerto presenciaron algo que parecía desafiar todas las leyes de la física y la lógica. La reacción de las autoridades fue de absoluta conmoción. ¿Quién hubiera imaginado que un vuelo perdido durante tanto tiempo reaparecería tan repentinamente y en perfectas condiciones? Los intentos iniciales de contactar a la tripulación fracasaron y el misterio no hizo más que crecer. Al abrir las puertas del avión, lo que los equipos encontraron en el interior fue aún más inquietante. Todos a bordo estaban muertos, pero en sus asientos, como si estuvieran esperando el momento para desembarcar. Un silencio sepulcral invadió el avión y el enigma de la historia se hizo aún más profundo. La reaparición de Santiago 513 no trajo respuestas, sino una nueva ola de preguntas. ¿Cómo es posible que un avión desaparecido durante tanto tiempo regrese? ¿Por qué todos los pasajeros estaban muertos pero intactos? ¿Qué pasó durante estos 35 años de silencio? Estas son preguntas que siguen intrigando a los expertos y entusiastas del misterio hasta el día de hoy. Y el siguiente paso sería desentrañar qué ocurrió en el interior de aquella aeronave, revelando el macabro hallazgo que aguardaba a las autoridades. Cuando las autoridades finalmente abrieron las puertas de Santiago 513, esperaban encontrar respuestas al misterio que rodeaba la reaparición del avión. Sin embargo, lo que encontraron fue algo que desafió la lógica y dejó el aire aún más pesado. Todos los pasajeros y la tripulación estaban muertos, sentados en sus asientos, con los cinturones abrochados, como si el vuelo se hubiera desarrollado con normalidad. Había una tranquilidad inquietante en la forma en que fueron encontrados los cuerpos, como si la vida se hubiera escapado sin dejar rastros visibles de sufrimiento. La tripulación, siempre tan preparada para cualquier emergencia, se encontró de la misma manera. El capitán, firmemente sentado en su asiento, con las manos en los mandos, como si estuviera a punto de ordenar otro aterrizaje de rutina. La ausencia de signos de lucha, deterioro o cualquier indicio de violencia no hizo más que aumentar el enigma. Para estas personas, fue como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que desaparecieron del radar, hace 35 años. La historia, una vez más, nos enfrentaba a un misterio que parecía imposible de resolver. Las autopsias realizadas por expertos tampoco aportaron explicaciones concluyentes. Los cuerpos estaban intactos, sin signos de descomposición ni trauma físico. Científicamente, era imposible que los cuerpos estuvieran en las condiciones en las que fueron encontrados después de tanto tiempo. El perfecto estado del avión, junto con el estado inalterado de los pasajeros, era un misterio histórico que intrigaba incluso a los investigadores forenses más experimentados. No había pistas de qué había provocado la muerte colectiva de forma tan tranquila y misteriosa. El macabro descubrimiento de Santiago 513 solo generó más preguntas y, hasta el día de hoy, sigue sin respuestas claras. ¿Cómo es posible que un vuelo perdido reaparezca intacto, pero sin vida? ¿Qué pasó realmente con esos pasajeros? ¿Será posible que detrás de este enigma haya algo más allá de la comprensión humana? La investigación continuaba en busca de explicaciones, pero ya empezaban a circular las primeras hipótesis, intentando descifrar qué pudo haber provocado esta tragedia tan insólita. Con el hallazgo de los cuerpos y del avión en perfecto estado, la búsqueda de respuestas se intensificó. Se convocó a expertos en aviación y especialistas de distintas áreas para tratar de entender qué pudo haber pasado con el Santiago 513. Las primeras hipótesis giraron en torno a fallas tecnológicas, como una posible falla en los sistemas de navegación o radares. Pero por mucho que intentaran encajar estas explicaciones en el misterio, nada parecía encajar satisfactoriamente. Un misterio histórico comenzó a tomar forma, desafiando la lógica tradicional de la aviación. La falta de deterioro de los cuerpos generó aún más preguntas.
Algunos expertos han sugerido que podría haber habido algún tipo de conservación desconocida, quizás relacionada con condiciones ambientales excepcionales. Pero eso no explica la muerte repentina y simultánea de todos a bordo, sin signos de lucha o pánico. La ciencia pareció topar con sus propias limitaciones, y el enigma de la historia se hizo más profundo. ¿Cómo pudo haber ocurrido algo tan improbable sin dejar pistas claras sobre una causa? Otra de las hipótesis barajadas fue que algún error humano o tecnológico podría haber provocado que el avión desapareciera temporalmente, pero sin explicaciones suficientes para su regreso en perfectas condiciones. El impecable estado de Santiago 513 desafió cualquier intento de encajar el suceso en una explicación racional. Ni siquiera los fallos tecnológicos más graves pudieron justificar la reaparición intacta de un avión desaparecido desde hacía 35 años y sin señales de vida. Los peritos, por mucho que lo intentaron, no pudieron dar una respuesta definitiva al caso. Y, como ocurre en muchos misterios de la historia, las respuestas científicas parecieron escabullirse cada vez más, dando paso a especulaciones que empezaron a tocar el terreno de lo inexplicable. Y así, las teorías sobrenaturales comenzaron a tomar fuerza, llevando el misterio de Santiago 513 a otro nivel, donde las explicaciones racionales ya no parecían suficientes para dar cuenta del fenómeno. Una de las preguntas más intrigantes que surgieron de la reaparición de Santiago 513 fue la idea de que el tiempo había sido manipulado de alguna manera. El concepto de tiempo lineal que seguimos en nuestra vida diaria fue desafiado de manera casi sobrenatural por este evento. ¿Cómo pudo un avión desaparecer durante 35 años y regresar en las mismas condiciones en las que salió? Este misterio de la historia nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que el vuelo cruzara un hueco en el tiempo, algo que desafía todo lo que entendemos sobre las leyes de la física. La hipótesis del viaje en el tiempo comenzó a ganar fuerza entre los entusiastas del misterio, y por más absurdo que parezca a primera vista, encuentra resonancia en algunas explicaciones de la propia física teórica. Algunos científicos sugieren que, en circunstancias extremadamente raras, pueden ocurrir distorsiones temporales, como si el avión hubiera sido tragado por una grieta temporal y hubiera saltado directamente al futuro. Aunque fascinante, esta teoría aún no tiene pruebas concretas, pero abre un enigma histórico que despierta las mentes de personas curiosas y estudiosos. Físicos y expertos en fenómenos temporales analizaron con gran interés el caso de Santiago 513. La idea de que el tiempo puede, bajo determinadas condiciones, funcionar de forma no lineal ya ha sido explorada en las teorías de la relatividad y en los estudios de los agujeros negros. Pero la posibilidad de que un avión entero, con docenas de personas a bordo, pudiera haber experimentado algo como esto todavía parece improbable para la ciencia moderna. Sin embargo, lo que sabemos sobre el tiempo y su dinámica puede ser solo la punta del iceberg. La pregunta central que queda es: ¿qué pasó realmente con Santiago 513 durante estos 35 años? ¿Cómo podría retroceder en un tiempo que, para él, parecía no haber pasado nunca? Estas preguntas allanan el camino para teorías cada vez más complejas y misteriosas, que sugieren que el tiempo puede no ser tan lineal como imaginamos. La explicación puede estar más allá de la ciencia que conocemos, y con eso entramos en el territorio de las teorías sobrenaturales, donde se comienzan a considerar portales y dimensiones alternativas. Cuando la ciencia se ve incapaz de ofrecer explicaciones convincentes, las teorías sobrenaturales empiezan a cobrar fuerza. En el caso de Santiago 513, la posibilidad de que el avión hubiera atravesado un portal dimensional llegó a ser considerada por muchos que estudian fenómenos inexplicables. La idea de que el avión cruzó a otra dimensión, o incluso a una realidad alternativa, abre un vasto campo de misterios históricos
que desafían nuestra comprensión del universo. ¿Sería posible que estos portales realmente existan y que de vez en cuando abran pasajes entre mundos? Las teorías sobre universos paralelos y realidades alternativas han fascinado a la humanidad durante siglos. Algunos creen que Santiago 513 pudo haber sido absorbido por uno de estos universos paralelos y de alguna manera regresar a nuestro tiempo. No faltan informes sobre otros fenómenos inexplicables, como la desaparición de barcos y aviones en zonas misteriosas como el Triángulo de las Bermudas. El caso de Santiago 513 parece seguir esta línea, sugiriendo que existen fuerzas y portales desconocidos que pueden alterar nuestra percepción del tiempo y el espacio. Las teorías de portales dimensionales también están presentes en varias culturas alrededor del mundo. En las mitologías antiguas existen historias de personas y objetos que desaparecen y reaparecen en otros lugares o épocas, muchas veces ligadas a fuerzas sobrenaturales. En el caso de Santiago 513, algunos creen que el avión fue transportado a otra realidad, donde el tiempo no transcurrió de la misma manera. Estas ideas, por muy fantasiosas que parezcan, todavía encuentran un lugar en la imaginación popular, alimentando el enigma de la historia y llevándonos a cuestionar los límites de lo que sabemos. Con la creciente dificultad para explicar la reaparición de Santiago 513, continúan los debates sobre la existencia de portales dimensionales. ¿Podría ser posible que el avión realmente cruzara a otro plano de existencia? Aunque no hay pruebas científicas de que existan portales dimensionales, este misterio de la historia sigue estimulando la imaginación de muchos, y a medida que seguimos investigando, surgen nuevas teorías, como la posibilidad de que los agujeros de gusano sean responsables de eventos inexplicables como este. Los agujeros de gusano son un concepto fascinante que, aunque parezca ciencia ficción, se basa en teorías de la física. Estos atajos en el tejido del espacio-tiempo fueron sugeridos por Albert Einstein y Nathan Rosen como una posibilidad teórica dentro de la relatividad general. En el contexto del vuelo Santiago 513, algunos expertos comenzaron a especular si el avión podría haber entrado por uno de estos agujeros y viajar a través del tiempo y el espacio. Aunque no hay pruebas concretas de que existan agujeros de gusano, ofrecen una explicación intrigante de lo que pudo haberle sucedido a Santiago 513. ¿Será posible que el avión encontrara este atajo cósmico? La idea de un agujero de gusano sugiere que el avión, cuando desapareció del radar en 1954, podría haber sido transportado a otro punto en el tiempo y el espacio. Esto explicaría su reaparición en perfecto estado, como si nada hubiera pasado durante los 35 años que han pasado al resto del mundo. La ciencia, sin embargo, se enfrenta a grandes retos a la hora de intentar demostrar la existencia de estos portales. Incluso si los agujeros de gusano fueran matemáticamente posibles, los recursos necesarios para atravesarlos serían inmensos y las consecuencias desconocidas. Santiago 513 pudo haber sido víctima de un fenómeno tan raro como incomprensible. Por fascinante que sea la hipótesis del agujero de gusano, plantea preguntas que la ciencia aún no puede responder completamente. Si realmente el Santiago 513 pasó por uno, ¿cómo se explica la muerte de los pasajeros? ¿Y por qué el avión reapareció en el mismo lugar del que partió? Este misterio de la historia continúa desafiando nuestra comprensión del universo. Algunos físicos creen que incluso si hubiera estado involucrado un agujero de gusano, el experimento probablemente habría destruido el avión y a sus ocupantes, lo que hace que el estado prístino en el que se encontró sea aún más intrigante. La duda persiste. ¿Son los agujeros de gusano una realidad oculta de la física o una ficción creada por nuestra imaginación para intentar explicar lo inexplicable?
Aunque la ciencia aún está lejos de encontrar respuestas definitivas, el caso de Santiago 513 deja una puerta abierta a posibilidades que, quizás, en un futuro lejano, podamos comprender mejor. Mientras tanto, los misterios de la historia se siguen acumulando, y otras desapariciones inexplicables comienzan a compararse con el caso de esta fuga. El vuelo 513 de Santiago es solo uno de los muchos misterios de la aviación que desafían la comprensión humana. A lo largo de la historia, varios aviones han desaparecido sin dejar rastro, creando un enigma histórico que persiste hasta el día de hoy. Uno de los casos más conocidos es la desaparición de Amelia Earhart en 1937, mientras intentaba dar la vuelta al mundo. Su aeronave desapareció sobre el Océano Pacífico y, hasta el día de hoy, no se han encontrado pruebas concluyentes de lo sucedido. Al igual que Santiago 513, la historia de Earhart permanece envuelta en teoría y especulación, pero sin una respuesta definitiva. Otro caso que fascina a estudiosos y entusiastas es el del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014. Un avión moderno, con avanzados sistemas de localización, simplemente desapareció de los radares mientras sobrevolaba el Océano Índico. A pesar de una búsqueda masiva, años después solo se encontraron unos pocos restos, sin respuestas claras sobre el destino del avión o sus pasajeros. Estas misteriosas desapariciones crean una conexión entre eventos que aparentemente siguen patrones inexplicables, como si el cielo mismo escondiera secretos insuperables. Y, por supuesto, está el infame Triángulo de las Bermudas, una zona del Océano Atlántico que se ha convertido en sinónimo de desapariciones inexplicables. Varios aviones y barcos desaparecieron en esta región sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas se ha convertido en un símbolo de misterios de la historia que parecen más allá de nuestra comprensión. Santiago 513 habría corrido un destino similar, cruzando una zona donde las leyes de la física parecen desafiarse. Aunque el avión desapareció en otro lugar, las similitudes entre los casos son innegables. A medida que se acumulan más y más desapariciones inexplicables, la aviación moderna continúa buscando respuestas. Pero por mucho que avancemos tecnológicamente, algunos misterios parecen destinados a no resolverse nunca. Santiago 513 es solo uno de tantos enigmas que nos recuerdan lo mucho que aún no sabemos sobre los cielos que sobrevolamos. Y con cada nueva desaparición, el misterio se profundiza, dejándonos con preguntas que tal vez nunca encuentren respuesta. La reaparición de Santiago 513 provocó una ola de conmoción no solo entre los expertos, sino también entre la población en general. El misterio de la historia que rodea al vuelo suscitó profundos sentimientos de fascinación y miedo. ¿Cómo fue posible que un avión que llevaba 35 años desaparecido regresara de forma tan inexplicable? Los medios rápidamente comenzaron a cubrir el caso, alimentando la curiosidad de las masas. Cada nuevo titular parecía reforzar la naturaleza sobrenatural de lo que había sucedido, y pronto Santiago 513 se convirtió en un fenómeno mundial, capturando la imaginación de millones. Pero con la fascinación también vino el miedo. Muchos comenzaron a cuestionar la seguridad de los vuelos, preguntándose si otros aviones podrían correr el mismo destino misterioso. Comenzaron a surgir historias sensacionalistas que sugerían que otros aviones habían pasado por experiencias similares y que el caso del Santiago 513 era solo la punta del iceberg. Para aquellos que ya tenían miedo a volar, este suceso reforzó sus temores. La idea de que un avión pudiera desaparecer y reaparecer sin explicación alguna asustaba hasta a los más valientes. La prensa no perdió tiempo en explotar el sensacionalismo. Comenzaron a circular teorías de conspiración, sugiriendo que la reaparición de Santiago 513
fue el resultado de experimentos secretos del gobierno o fuerzas extraterrestres. Estos rumores solo aumentaron el clima de miedo y fascinación, lo que llevó a muchas personas a preguntarse qué estaba sucediendo realmente en los cielos. El enigma de la historia ya no se limitaba a la investigación científica, sino también a la especulación popular que parecía crecer cada nuevo día. Esta mezcla de fascinación y miedo no es infrecuente en casos misteriosos. Lo desconocido despierta la curiosidad humana, pero el miedo a lo inexplicable también atormenta nuestra imaginación. Santiago 513. No fue solo un caso misterioso de aviación. Se ha convertido en un símbolo de nuestra vulnerabilidad ante fenómenos que escapan a nuestro control. Y así, el público, atrapado entre la necesidad de respuestas y el miedo a lo desconocido, esperó ansiosamente explicaciones que quizás nunca llegarían. Con la reaparición de Santiago 513 y el misterio que rodea el estado de sus pasajeros, el gobierno rápidamente tomó control de la investigación. La magnitud del caso exigía una respuesta correspondiente, y las agencias de inteligencia de varios países comenzaron a seguir de cerca cada nuevo detalle. Aunque las autoridades públicas se concentraron en mantener la calma, se especuló que la CIA e incluso la KGB estaban involucradas en tratar de entender lo sucedido. Después de todo, un evento de este tipo no podía ser ignorado por las potencias mundiales, especialmente en tiempos de la Guerra Fría. La principal sospecha que circulaba entre bastidores era que la reaparición de Santiago 513 podría estar vinculada a algún tipo de experimento secreto. ¿Sería posible que el avión hubiera sido objeto de pruebas con tecnologías avanzadas o incluso viajes en el tiempo? Lo cierto, sin embargo, es que no se ha publicado nada oficialmente. Esta falta de transparencia solo alimentó las teorías de conspiración que ya circulaban sobre el caso, reforzando la idea de que el gobierno sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir con el público. La implicación de agencias secretas también generó dudas sobre el trato dado a los cadáveres encontrados en el avión. Algunos informes afirman que los cadáveres fueron retirados rápidamente y llevados a laboratorios de investigación confidenciales, donde fueron sometidos a rigurosos exámenes. Estas investigaciones, mantenidas confidenciales, generaron sospechas de que las autoridades estaban ocultando información crucial sobre lo que realmente les sucedió a los pasajeros. El misterio de la historia, a esta altura, parecía ir más allá de las cuestiones científicas y entrar en el territorio de las maniobras políticas. Mientras el público esperaba respuestas, las agencias involucradas en el caso parecían cada vez más distantes de compartir detalles relevantes. Esta falta de comunicación directa con la sociedad abrió espacio para aún más especulaciones. Santiago 513 ya no era solo un misterio de la aviación, sino ahora también un enigma envuelto en secretos gubernamentales. ¿Será posible que las autoridades estuvieran ocultando algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar? El caso, por tanto, continuó sin respuestas concretas, mientras cada día surgían nuevas conspiraciones. Con el silencio cada vez más evidente de las autoridades y la implicación de agencias secretas, no tardaron en surgir teorías conspirativas sobre lo que realmente pasó con Santiago 513. La falta de transparencia alimentó la creencia de que algo mucho más grande se estaba ocultando a los ciudadanos. Público. Algunos sugirieron que el gobierno había hecho descubrimientos impactantes sobre el vuelo y los pasajeros, pero prefirieron mantenerlo todo en secreto. Otros creían que la propia desaparición y reaparición del avión estaba directamente relacionada con experimentos ultrasecretos que involucraban manipulación temporal o avances tecnológicos aún desconocidos. Una de las conspiraciones más recurrentes es que Santiago 513 en realidad nunca desapareció, sino que fue utilizado como conejillo de Indias en pruebas realizadas por potencias militares. Estas pruebas
Según los teóricos, podrían implicar explorar tanto viajes en el tiempo como dimensiones alternativas. La idea de que el gobierno tendría control sobre tecnologías tan avanzadas y, aún así, mantendría a la población en la ignorancia, convirtió el enigma de la historia en un plato lleno de conspiradores. ¿Sería posible que el avión hubiera sido un peón en un complot mucho más amplio que involucraba secretos de Estado? Además, el estado de los pasajeros, cuando fueron encontrados sin signos de lucha o descomposición, levantó sospechas. Algunos teóricos han sugerido que las autoridades ya tenían conocimiento previo del estado en el que se encontrarían los cuerpos, y que esto fue parte de una operación controlada desde el principio. La narrativa de que el gobierno podría estar manipulando la verdad ganó fuerza, y muchas de estas teorías encontraron un terreno fértil en los medios sensacionalistas de la época, a quienes les encantaba explorar el misterio de la historia. A medida que las preguntas se acumulaban y las respuestas escaseaban, la idea de que nos enfrentábamos a un encubrimiento masivo se volvió más difícil de ignorar. ¿Podría Santiago 513 ser solo la punta de un iceberg de secretos aún más profundos? Si las conspiraciones eran correctas, ¿qué más se nos oculta? Y así, a medida que pasaban los días, las respuestas seguían siendo difíciles de alcanzar, y las teorías de conspiración continuaron creciendo, tomando giros cada vez más oscuros y complejos. Los relatos de los testigos presenciales y de quienes tuvieron contacto directo con Santiago 513, poco después de su reaparición, son un componente crucial en el enigma de esta historia. Entre los más destacados se encuentran los testimonios de los controladores de vuelo que, incrédulos, vieron regresar el avión. Muchos de estos profesionales, con años de experiencia, afirmaron que la aeronave apareció bruscamente en los radares, sin ningún signo de aproximación ni aviso previo. Para ellos, Santiago 513 apareció como surgido de la nada, lo que no hizo más que aumentar el misterio de la historia. Los funcionarios del aeropuerto, que estaban presentes en el momento del aterrizaje, también dieron relatos inquietantes. Según ellos, cuando se acercaron a la aeronave, había una extraña quietud en el aire. El avión parecía haber aterrizado perfectamente, sin daños visibles. Sin embargo, al mirar por las ventanas, los socorristas se encontraron con pasajeros sentados en sus asientos, inmóviles. El malestar de los presentes era palpable. Era como si el tiempo se hubiera congelado dentro del avión, una visión que perseguiría a estos testigos por el resto de sus vidas. Otros informes incluyen información contradictoria sobre el estado de los cadáveres. Mientras algunos testigos afirman que los cadáveres estaban impecables y no presentaban signos de descomposición, otros sugieren que había algo raro en el ambiente, una sensación casi sobrenatural. También hay quienes creen que las autoridades acordonaron rápidamente la zona para evitar que más personas vieran lo que realmente sucedió dentro del avión, aumentando aún más las especulaciones. Estos informes refuerzan la idea de que el misterio de Santiago 513 no es solo una cuestión científica, sino que también implica conocimientos que desafían la lógica. A medida que se acumularon los testimonios, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Qué vieron realmente los testigos? ¿Fueron sus informes distorsionados por la perplejidad del momento? ¿O estaban presenciando algo que desafía las leyes naturales que conocemos? Si bien se perdieron detalles en medio de versiones contradictorias, una cosa era cierta: Santiago 513 había dejado una profunda huella en quienes lo vieron de cerca. Y, con el tiempo, estos informes se convirtieron en parte esencial del misterioso legado de este vuelo. Cuando el Santiago 513 desapareció en 1954, la tecnología aeronáutica estaba en pleno apogeo. Se estaban modernizando los sistemas de navegación y comunicaciones, pero a pesar de ello, el avión desapareció de los radares de repente
y sin dejar rastro. Las tecnologías disponibles en ese momento no pudieron explicar lo sucedido. La desaparición de aviones no fue algo completamente fuera de lo común, pero la falta de rastros desafió incluso a los expertos más experimentados. El caso de Santiago 513 expuso las limitaciones de la tecnología de la época y abrió una brecha en el conocimiento sobre los cielos que sobrevolamos. Con la reaparición del avión 35 años después, la ciencia ya había avanzado significativamente, pero aún así, la tecnología más moderna seguía siendo incapaz de dar respuestas satisfactorias. Los sistemas de radar y comunicaciones de los años 80 eran mucho más avanzados, y aún así, no había señales de que el Santiago 513 se acercara. La aeronave simplemente apareció en los radares sin previo aviso, como si hubiera surgido de otra realidad. Este fenómeno tecnológico sin precedentes ha desafiado incluso a los mayores expertos en aviación. La búsqueda de respuestas llevó a los científicos a revisar los sistemas de la aeronave y las tecnologías disponibles. ¿Cómo es posible que un avión tan viejo esté en perfectas condiciones de vuelo después de tanto tiempo, sin desgaste estructural, sin fallos de los sistemas electrónicos? La ciencia no podía explicar cómo Santiago 513 había resistido la prueba del tiempo. Esto planteó preguntas aún más profundas. ¿Estaba el avión en una especie de suspensión temporal? La tecnología de conservación de materiales y mecánica no justificaba lo encontrado. El misterio también ha alentado los intentos de recrear el fenómeno en simuladores de vuelo y estudios de física. Los intentos de entender si hubo algún tipo de falla o anomalía en el espacio aéreo por donde pasó el Santiago 513 no dieron frutos. La ciencia, aunque poderosa, parecía impotente ante este misterio de la historia, dejando muchas preguntas abiertas. La atención se centró entonces en las familias de los desaparecidos y en los estudios médicos sobre el estado de los cadáveres. Y ahí es donde la tragedia humana de este vuelo adquiere una dimensión aún más conmovedora. Detrás de todo el misterio y la fascinación que rodea a Santiago 513, hay una profunda tragedia humana que muchas veces se olvida. Los pasajeros a bordo tenían familiares, amigos y seres queridos que, durante 35 años, vivieron en la angustia de no saber qué había pasado. La desaparición dejó un inmenso vacío en la vida de estas personas, quienes esperaban respuestas, alimentando la esperanza de que, de alguna manera, sus seres queridos pudieran estar vivos. Pero con la reaparición del avión y el descubrimiento de los cadáveres, el dolor se convirtió en una certeza aún más cruel. Para estas familias, la reaparición de Santiago 513 les trajo recuerdos dolorosos que nunca se habían disipado por completo. El misterio de la historia que tanto intrigó al mundo era, para ellos, una herida abierta que nunca había sanado. Muchos habían construido nuevas vidas, pero la reaparición del avión reavivó su dolor. La falta de explicaciones sobre lo sucedido hizo casi imposible el cierre emocional. ¿Cómo afrontar una pérdida que, incluso después de tanto tiempo, todavía no tiene respuestas claras? La imposibilidad de encontrar un cierre definitivo ha provocado que muchas de estas familias se impliquen directamente en la búsqueda de respuestas. Algunos presionaron al gobierno y a las autoridades para obtener más información, mientras que otros se sumergieron en estudios de fenómenos inexplicables, buscando algún tipo de comprensión. Para muchos, la tragedia personal se convirtió en una obsesión por descubrir la verdad, con la esperanza de que hacerlo aliviaría de alguna manera su sufrimiento. Pero el misterio continuaba, y el enigma de la historia parecía cada vez más lejano a ser resuelto. Este dolor colectivo es un recordatorio de que detrás de los grandes misterios de la historia siempre hay historias individuales de sufrimiento. Para las familias de los pasajeros del Santiago 513, el misterio no es solo un rompecabezas fascinante.
sino una tragedia personal continua. Y mientras el mundo especula sobre lo que pasó con el avión, estas personas continúan luchando contra la incertidumbre, tratando de encontrar de alguna manera la paz en medio del caos. El siguiente paso en esta historia sería explorar las explicaciones esotéricas que han surgido para lidiar con la muerte suspendida que parecía afligir a los pasajeros. El estado en el que se encontraron los 513 pasajeros de Santiago provocó interrogantes que van más allá de la ciencia y entran en el campo de las creencias espirituales. La idea de una muerte suspendida ha intrigado no solo a los investigadores, sino también a quienes creen en fuerzas más allá del mundo material. Diversas tradiciones y culturas a lo largo de la historia han abordado la idea de que, en determinadas circunstancias, la muerte puede ser pausada o prolongada por fenómenos sobrenaturales. ¿Podría Santiago 513 haber sido víctima de una de esas fuerzas ocultas que desafían la comprensión humana? Algunas creencias espirituales hablan de estados intermedios entre la vida y la muerte, donde las almas pueden quedar atrapadas, incapaces de avanzar. Para muchos, el estado en el que fueron encontrados los pasajeros, muertos pero perfectamente conservados, reforzó la teoría de que podrían haber estado suspendidos en una especie de limbo. Si esta idea parece demasiado mística, vale la pena recordar que la historia está llena de historias sobre muertes inexplicables e incluso resurrecciones en algunas culturas, donde el concepto de tiempo parece maleable. El misterio de la historia, en este caso, parece conectar con la incógnita de la propia muerte. El caso de Santiago 513 atrajo la atención de sectas y grupos esotéricos que vieron la reaparición del avión como signos de fenómenos metafísicos en acción. La idea de que los pasajeros habían atravesado un portal o dimensión donde el tiempo no fluye de la misma manera, encontró apoyo en creencias místicas sobre el ciclo de la vida y la muerte. Para estos grupos, el vuelo fue una prueba de que hay mucho más en juego que solo la física y la ciencia, y que ciertas fuerzas espirituales estaban actuando, poniendo en pausa la vida y la muerte. Si bien las explicaciones racionales fracasaron, estos conceptos espirituales ofrecieron una alternativa que, para muchos, tenía sentido. Puede que Santiago 513 se haya convertido en algo más que un enigma de la historia, sino en un símbolo de la fragilidad humana ante los misterios que trascienden el mundo material. Y así, con el paso del tiempo, el avión dejó de ser solo un avión que desaparecía y reaparecía. Se ha convertido en un ícono de lo inexplicable, un recordatorio de que, en algún lugar, el equilibrio entre la vida y la muerte puede ser más delgado de lo que creemos. Con esto, la atención se centró en el estado de los cuerpos y explicaciones médicas para la preservación de los pasajeros. El estado de conservación de los cuerpos encontrados en Santiago 513 es uno de los aspectos más enigmáticos de este caso. Normalmente, la descomposición de un cuerpo comienza poco después de la muerte, con el proceso natural de deterioro. Sin embargo, los pasajeros y la tripulación estaban perfectamente conservados, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Este fenómeno desafió a los expertos forenses, quienes intentaron explicar por qué, después de 35 años, no había signos de descomposición. La ciencia del cuerpo humano parecía insuficiente para descifrar este misterio de la historia. Una de las primeras hipótesis planteadas fue que el ambiente en el interior del avión podría haber creado las condiciones ideales para la conservación de los cuerpos, quizás debido a la temperatura o la presión atmosférica. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada, ya que incluso en condiciones controladas, conservar los cuerpos durante tanto tiempo sin ningún tipo de intervención sería imposible. El misterio de la historia no hizo más que intensificarse, ya que ninguna explicación lógica parecía justificar el impecable estado en el que se encontraron los cuerpos.
Los expertos en medicina forense y biología han probado otros enfoques. Algunos han sugerido que quizás había sustancias químicas desconocidas a bordo que podrían haber ralentizado el proceso de descomposición. Otros han planteado la posibilidad de algún tipo de fenómeno biológico raro que aún no entendemos. Pero, una vez más, ninguna de estas explicaciones ofreció una respuesta concreta. La ciencia moderna, por avanzada que sea, parecía encontrarse ante un enigma que superaba sus capacidades. La pregunta que queda es, ¿por qué se conservaron tan bien los cuerpos? ¿Podría Santiago 513 haber cruzado una zona donde las leyes de la biología simplemente no se aplican? ¿Era posible que el tiempo, para aquellas personas, se hubiera congelado de alguna manera? El misterio de la historia se profundiza cada vez más, llevando a los científicos a afrontar sus propias limitaciones. Mientras intentan comprender lo que sucedió, otras teorías comienzan a ganar fuerza, sugiriendo que tal vez el gobierno sabía más sobre este fenómeno de lo que estaba dispuesto a admitir. Y así empiezan a circular rumores sobre documentos secretos. A medida que el misterio de Santiago 513 se profundizaba, se difundieron rumores de que el gobierno podría estar ocultando información crucial sobre el caso. Algunas teorías sugieren que documentos confidenciales, nunca hechos públicos, contienen detalles sobre lo que realmente sucedió con el vuelo y sus pasajeros. Era posible que el avión hubiera entrado en una zona de distorsión del tiempo y para los pasajeros casi no hubiera pasado el tiempo, mientras que en el mundo exterior habían pasado 35 años. Este enigma de la historia es intrigante, porque pone en duda todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el universo. Además, la teoría del multiverso sugiere que pueden existir realidades paralelas, donde el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente. Si Santiago 513 hubiera cruzado a una de estas realidades y luego hubiera regresado a nuestro mundo, eso podría explicar la discrepancia temporal. Si bien siguen siendo solo teorías, estas ideas amplían nuestra comprensión del tiempo y el espacio y ofrecen una nueva perspectiva sobre este misterio de la historia. El problema es que, sin pruebas definitivas, estas explicaciones quedan en el ámbito de la especulación. La física moderna siempre está avanzando, y lo que hoy consideramos imposible puede, en el futuro, ser perfectamente explicable. El caso de Santiago 513 nos recuerda que aún estamos lejos de comprender plenamente los misterios del universo. Y mientras la ciencia busca respuestas a lo ocurrido con este vuelo, la opinión de los expertos sobre el tema continúa evolucionando, explorando nuevas posibilidades y planteando más preguntas que respuestas. El siguiente paso será escuchar lo que estos científicos, físicos y aviadores tienen que decir sobre el enigma. Cuando surge un misterio como Santiago 513, los expertos más reconocidos son llamados a ofrecer sus opiniones. Físicos, científicos y aviadores, cada uno con su propia área de especialización, intentaron arrojar luz sobre lo que pudo haber sucedido con el vuelo. Para los físicos, la desaparición y reaparición del avión desafía las leyes conocidas de la física, especialmente las relativas al tiempo y al espacio. Algunos sugieren que Santiago 513 podría haber sido capturado por un raro fenómeno temporal, como una anomalía gravitacional o incluso una distorsión espacio-temporal. Estas teorías, aunque fascinantes, son recibidas con escepticismo por otros expertos que creen que el vuelo puede haber sido víctima de causas más mundanas, como fallas mecánicas o errores humanos. Los aviadores experimentados dicen que, por extraño que parezca el caso, ya han ocurrido accidentes inexplicables en la historia de la aviación. Sin embargo, el hecho de que Santiago 513 reapareciera en impecables condiciones después de 35 años hace que esta explicación parezca insuficiente. Para muchos,
El caso desafía el conocimiento aeronáutico convencional. Científicos de diferentes campos también ofrecieron sus análisis. Algunos defienden la hipótesis de que el avión pasó por una zona atmosférica anómala, donde el tiempo no fluye del mismo modo. Otros creen que el caso de Santiago 513 puede estar relacionado con fenómenos naturales que aún no comprendemos del todo. La física cuántica, por ejemplo, ya sugiere que las partículas subatómicas pueden comportarse de maneras que desafían la lógica humana, y tal vez haya sucedido algo similar a escala macroscópica. Incluso con tantas teorías, el consenso entre los expertos es que Santiago 513 sigue siendo uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. El misterio de la historia persiste, y la comunidad científica admite que pueden pasar muchos años, o tal vez nunca, antes de que comprendamos completamente lo que sucedió. Mientras tanto, el debate entre expertos continúa explorando nuevas fronteras del conocimiento humano. Con la ciencia llegando a sus límites, algunos empiezan a considerar que quizás exista una explicación más allá de lo natural, algo que solo los fenómenos paranormales podrían esclarecer. Cuando las explicaciones científicas no logran resolver un misterio, comienzan a surgir teorías sobre fenómenos paranormales. El caso de Santiago 513 no fue diferente. Para algunos estudiosos de fenómenos inexplicables, la reaparición del vuelo no es solo una anomalía temporal, sino una manifestación clara de fuerzas más allá de nuestra comprensión física. La idea de que el avión cruzó a otra dimensión o fue capturado por una entidad sobrenatural ganó fuerza a medida que las explicaciones tradicionales no lograban proporcionar respuestas. Este enigma de la historia parecía encaminarse hacia un territorio donde lo sobrenatural ofrecía más respuestas que la ciencia. Los informes de fenómenos paranormales que involucran desapariciones inexplicables no son nuevos. Casos similares, como las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, se han relacionado con fuerzas que escapan a nuestro control. Santiago 513 parece seguir un patrón similar. Algunos teóricos han sugerido que el avión pudo haber estado involucrado en un evento paranormal, donde las leyes de la física quedaron suspendidas y el tiempo se distorsionó. Otros creen que el vuelo pudo haber atravesado un portal a otra dimensión, donde los pasajeros quedaron atrapados hasta que de alguna manera regresaron a nuestro mundo. Los informes de avistamientos de fantasmas y manifestaciones inexplicables en áreas asociadas con aviones desaparecidos han alimentado aún más esta teoría. Personas que trabajaron directamente en el caso Santiago 513 afirmaron haber presenciado extraños fenómenos alrededor de la aeronave luego de su reaparición. Susurros inexplicables, sombras que se movían sin origen aparente y una palpable sensación de malestar fueron descritos por algunos de los testigos. Para los creyentes en lo paranormal, estas señales son claros indicios de que Santiago 513 no solo ha desaparecido, sino que ha sido afectado por fuerzas sobrenaturales. Con el tiempo, las teorías paranormales han ganado cierto atractivo popular, especialmente entre quienes buscan explicaciones alternativas para fenómenos inexplicables. Para muchos, Santiago 513 es más que un simple misterio de la historia de la aviación. Es un recordatorio de que tal vez existan fuerzas más allá de lo que podemos ver y medir. Y mientras la ciencia continúa buscando respuestas, los fenómenos paranormales ofrecen una perspectiva que para algunos parece más plausible. A partir de ahí, la pregunta deja de ser lo que la ciencia no puede explicar y pasa a ser: cuando la ciencia pierde el control, ¿qué nos queda por entender? La ciencia, con todos sus avances y precisión, es a menudo nuestra mejor herramienta para comprender el mundo. Sin embargo, casos como el de Santiago 513 revelan las limitaciones de la ciencia ante ciertos misterios. Cuando ocurren fenómenos inexplicables, como un avión que desaparece durante 35 años
y reaparece sin signos de deterioro, la ciencia se enfrenta a un desafío que muchas veces no puede superar. ¿Qué pasa cuando se pierde el control que tiene la ciencia sobre las explicaciones del mundo? El misterio de la historia de Santiago 513 es un claro ejemplo de cómo las respuestas no siempre están a nuestro alcance. La ciencia a menudo busca explicaciones dentro de los límites de lo que ya sabemos. Cuando algo va más allá de estos parámetros, surge el malestar de lidiar con lo inexplicable. En el caso de Santiago 513, los intentos de comprender lo sucedido, ya sea a través de la física, la biología o la aeronáutica, no han logrado brindar respuestas definitivas. Esto plantea la pregunta: ¿qué pasaría si el evento traspasara los límites de la ciencia tal como la conocemos? La pérdida de control de la ciencia sobre ciertos fenómenos nos recuerda que, a pesar de todos los avances, todavía hay muchas cosas que no entendemos. Casos como el de Santiago 513 no son los únicos que desafían a la ciencia. En la historia existen otros ejemplos de hechos que parecían imposibles de explicar en el momento en que ocurrieron y que, con el paso de los años, siguen siendo un misterio. Esto no significa que la ciencia haya fracasado, sino que existen límites a lo que podemos entender con las herramientas que tenemos ahora. El misterio de la historia de Santiago 513 nos enfrenta a estos límites, recordándonos que hay fuerzas, fenómenos y circunstancias que aún escapan a nuestra comprensión. Cuando la ciencia pierde el control, ¿qué queda? En muchos casos, el vacío que deja la falta de explicaciones científicas se llena con teorías sobrenaturales o conspiraciones. Y aunque estas explicaciones a menudo se consideran especulaciones, ofrecen una forma de abordar lo inexplicable. La pregunta entonces es: ¿hasta qué punto podemos confiar únicamente en la ciencia? Y cuando no tenemos respuestas, ¿qué hacemos para llenar este espacio de incertidumbre? Santiago 513 nos hace reflexionar sobre esto y nos lleva a considerar que, quizás, en algunos casos, la ciencia no sea la única clave para comprender el mundo. Con el paso de los años, el caso Santiago 513 comenzó a tomar nuevos contornos a medida que surgían testimonios póstumos de personas involucradas en la investigación. Excontroladores de vuelo, militares y hasta miembros del gobierno comenzaron a compartir sus versiones de lo sucedido. Muchos de estos testimonios surgieron décadas después de la reaparición del avión, cuando los involucrados sintieron que era seguro hablar. Estos informes, aunque llenos de subjetividad, aportan nuevas capas al misterio de la historia, sugiriendo que no todo fue revelado en ese momento. Algunos de estos testimonios sugieren que los cuerpos de los pasajeros y la tripulación fueron llevados inmediatamente a instalaciones secretas, donde fueron sometidos a autopsias detalladas. El silencio de las autoridades sobre los resultados de estos análisis hizo sospechar que se había descubierto algo inusual. Un ex empleado de aviación que solicitó el anonimato dijo que las investigaciones habían descubierto pruebas de que el tiempo, para los pasajeros, había sido literalmente congelado. Aunque esta información nunca fue confirmada oficialmente, alimentó aún más las teorías de manipulación temporal. Otros informes póstumos también revelaron que el gobierno había confiscado registros de radar y otros datos que podrían explicar la reaparición del Santiago 513. Según estos testigos, hubo un operativo de control de información poco después del aterrizaje, para evitar que detalles sensibles se filtraran al público. Según los informes, algunos documentos fueron destruidos, mientras que otros se mantuvieron en estricto secreto. Esta supuesta acción orquestada no hizo más que reforzar las teorías conspirativas que rodean el caso hasta el día de hoy. Estos testimonios tardíos, por impactantes que sean, abren nuevos frentes de cuestionamiento. ¿Sabía el gobierno más de lo que estaba dispuesto a admitir?
Los involucrados en la investigación inicial guardaban secretos que finalmente podrían dar respuestas al misterio de Santiago 513. Estas revelaciones póstumas nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el caso y nos llevan a revisar las leyendas y teorías urbanas que han surgido a lo largo de los años. Con el paso de los años, el caso de Santiago 513 se ha convertido en algo más que un simple misterio de la aviación. Pasó a formar parte del imaginario popular, adquiriendo el estatus de leyenda urbana. La historia del avión que desapareció durante 35 años y reapareció intacto, con sus pasajeros muertos pero sin signos de descomposición, fascinó y asustó a personas de todo el mundo. Las leyendas urbanas, con el tiempo, cobraron vida propia, ampliando detalles e introduciendo elementos sobrenaturales o conspirativos, hasta el punto de que se hizo difícil separar lo verdadero de lo pura invención. Una de las leyendas más populares es que Santiago 513 fue abducido por fuerzas extraterrestres, idea que cobró impulso en la década de 1980, una época en la que el interés por los ovnis iba en aumento. Según esta versión, el avión fue llevado a otra dimensión por extraterrestres y, tras años de experimentos, fue devuelto a la Tierra. Aunque esta teoría no tiene base en evidencia, ha capturado la imaginación de muchos, convirtiendo a Santiago 513 en un ícono de las teorías sobre vida extraterrestre e intervenciones alienígenas en nuestro planeta. Otras leyendas urbanas sugieren que el avión era parte de un experimento secreto que implicaba manipulación temporal o incluso teletransportación. Esta idea se hace eco de las teorías del famoso Experimento Filadelfia, donde la Armada estadounidense supuestamente intentó hacer invisible un barco, con resultados catastróficos. Para los partidarios de esta teoría, Santiago 513 sería un ejemplo de cómo fuerzas militares y gubernamentales estaban jugando con las leyes del tiempo y el espacio, sin que el público conociera las consecuencias. Lo fascinante de las leyendas urbanas es la forma en que evolucionan con el tiempo, adaptándose a las inquietudes y miedos de cada generación. Santiago 513 se ha convertido en un símbolo de todo lo que no entendemos del mundo en el que vivimos, representando la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Pero, ¿tienen algo de verdad estas leyendas o son simplemente el resultado de nuestra necesidad de darle sentido a lo inexplicable? La respuesta quizás esté en el impacto cultural que causó este misterio, influyendo en la cultura pop y alimentando teorías durante décadas. El caso Santiago 513 no solo fascinó a investigadores y teóricos de la conspiración, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura pop. A lo largo de los años, esta misteriosa historia ha inspirado innumerables películas, libros y documentales que exploran temas como desapariciones inexplicables, viajes en el tiempo y fenómenos sobrenaturales. El enigma de la historia de Santiago 513 se convirtió en un punto de referencia para guionistas y escritores, quienes vieron el caso como una oportunidad para explorar lo desconocido e inexplicable de una manera creativa y atractiva. Las películas de ciencia ficción y suspenso, en particular, han adoptado el misterio de Santiago 513 como base para tramas que desafían las leyes de la física y la lógica. La idea de un avión que desaparece durante décadas y reaparece sin explicación encaja perfectamente en narrativas que exploran universos paralelos, agujeros de gusano y portales dimensionales. Incluso sin mencionar directamente el vuelo, las producciones cinematográficas que abordan temas de desapariciones misteriosas y anomalías temporales a menudo hacen referencias indirectas a Santiago 513. Además del cine, los libros sobre misterios históricos también destacan a Santiago 513 como uno de los casos más intrigantes de la aviación.
Los escritores de suspenso y fantasía han utilizado este enigma para crear tramas atrapantes, donde lo inexplicable se mezcla con lo real, haciendo la historia aún más fascinante. Para muchos autores, el caso es una fuente inagotable de inspiración, sobre todo porque despierta curiosidad y miedo al mismo tiempo. Y es precisamente esta dualidad la que hace que Santiago 513 siga siendo un tema explorado en la literatura. Los documentales sobre misterios no podían dejar de incluir el caso de Santiago 513. Programas de investigación, series de misterio y hasta podcasts dedicados a fenómenos inexplicables destacaron el vuelo como un ejemplo perfecto de lo impredecible y lleno de sorpresas que puede ser el mundo. El impacto cultural de esta historia trascendió los hechos, transformando a Santiago 513 en un símbolo de la búsqueda humana de respuestas por más aterradoras que sean. Y así, mientras los expertos siguen buscando soluciones, la cultura pop perpetúa el misterio, haciéndolo eterno en nuestra imaginación. La búsqueda de respuestas en el caso Santiago 513 parece interminable. Incluso después de décadas de especulaciones, teorías e investigaciones, el misterio sigue intrigándonos. Científicos, investigadores y teóricos de la conspiración todavía intentan desentrañar qué pasó realmente con el avión que desapareció durante 35 años y reapareció intacto. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿alguna vez sabremos la verdad? Este enigma de la historia desafía todos los intentos de explicación, y cada nueva hipótesis parece abrir más preguntas que respuestas. Algunos expertos creen que las respuestas pueden estar ocultas en tecnologías que aún no dominamos. ¿Quién sabe? Con futuros avances en la física cuántica o la exploración espacial, es posible que finalmente entendamos qué pasó con Santiago 513. Otros, sin embargo, son más escépticos y creen que ciertas cuestiones están fuera de nuestro alcance. El vuelo puede seguir siendo para siempre un misterio sin resolver, un recordatorio de que no importa cuánto avancemos, hay aspectos de la realidad que tal vez nunca comprendamos del todo. La búsqueda de respuestas también plantea cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la verdad misma. ¿Qué significa saber algo cuando nos enfrentamos a fenómenos que desafían la lógica y el conocimiento actual? ¿Estamos dispuestos a aceptar explicaciones que vayan más allá de lo convencional? Es posible que la respuesta al misterio de Santiago 513 nunca llegue en forma de una única verdad, sino más bien como una colección de teorías y posibilidades que reflejan nuestra eterna búsqueda de conocimiento. Quizás esta sea la mayor fascinación del caso, la incertidumbre que nos impulsa a seguir preguntando. A medida que pasa el tiempo, el interés por Santiago 513 no hace más que crecer, y con él la esperanza de que, algún día, nuevos detalles salgan a la luz. Quizás un documento perdido, un nuevo testigo o un descubrimiento científico revolucionario nos traiga la respuesta que hemos estado buscando. Hasta entonces, el misterio permanece, desafiando nuestras mentes y alimentando nuestro deseo insaciable de saber más sobre lo desconocido. Y mientras esperamos respuestas, la fascinación por este caso nos recuerda que lo desconocido siempre estará presente en nuestra búsqueda por comprender el universo. El caso de Santiago 513 nos recuerda una verdad fundamental. Lo desconocido ejerce una eterna fascinación sobre la humanidad. Desde los primeros informes sobre la reaparición del avión hasta las teorías más recientes, el misterio de esta historia parece tocar algo profundo en nuestra esencia. Nos sentimos naturalmente atraídos por lo que no podemos explicar, y Santiago 513 es un ejemplo perfecto de cómo los enigmas de la historia continúan provocándonos y haciéndonos cuestionar la realidad que nos rodea. Es como si, de alguna manera, el vuelo se hubiera convertido en un símbolo de nuestra eterna búsqueda de respuestas.
Lo que hace que el caso sea tan cautivador no es solo el hecho de que un avión desapareció y reapareció sin explicación, sino también la sensación de que, por mucho que lo intentemos, es posible que nunca tengamos todas las respuestas. Esta incertidumbre crea un espacio donde florecen la imaginación y la curiosidad. Para muchos, Santiago 513 es un recordatorio de que el mundo es mucho más grande de lo que podemos comprender, y que siempre habrá áreas oscuras que desafiarán nuestros intentos de iluminar con conocimiento. Con el paso de los años, Santiago 513 se ha convertido en algo más que un simple misterio de la historia. Se ha transformado en un ícono de lo desconocido. Su historia alimenta teorías, inspira libros, documentales y películas, y continúa siendo discutida en foros y grupos dedicados a investigar lo inexplicable. Pero al final, lo que queda es la sensación de que hay algo que escapa a nuestra comprensión, algo que nos empuja a seguir explorando, cuestionando y buscando, incluso cuando las respuestas parecen fuera de nuestro alcance. Quizás sea exactamente esta búsqueda, esta inquietud ante el misterio, lo que define nuestra humanidad. Santiago 513 no es solo una historia sobre un avión que desapareció. Es un recordatorio de que no importa cuánto avancemos, siempre habrá más por descubrir. Y a medida que continuamos buscando estas respuestas, la fascinación por lo desconocido continúa acompañándonos, como parte esencial de nuestro viaje para comprender el mundo y el universo que nos rodea. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.